que fallamos, que somos frágiles. Reconozcamos que hemos pecado y que necesitamos del amor y de la misericordia del Señor. Tú que eres el amigo que nunca falla, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos has perdonado para que nosotros aprendamos a perdonar. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que resucitaste y has vencido a la muerte y al pecado, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, vino, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se desgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amables televidentes, queridos enfermos, queridas familias, un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos regala para seguir adelante, para cumplir nuestra misión en este mundo. Gracias a Televid, a este gran canal, llegamos hasta sus casas, llegamos hasta las clínicas, llegamos hasta el lugar de su trabajo, llegamos a otros países para acompañarlos, para que cada uno sienta la ternura de Dios en este momento de sufrimiento, de preocupación, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, algo que nunca creímos que pudiera suceder. Y estamos entonces cada uno a veces preocupados, a veces podemos estar estresados, a veces tenemos problemas porque hay situaciones diferentes, pequeñas casitas que parecen unos saunas. Hay personas que les toca trabajar y arriesgar su integridad para que otros tengan vida. Hay situaciones de hambre. Hay personas que están sufriendo mucho. Dios no es indiferente a lo que cada familia, cada persona está viviendo. Y prueba de eso es que hoy en el Evangelio, cuando Jesús camina cerca del lago de Tiberíades y muchas personas lo siguen, Jesús siente las necesidades de la gente. Jesús se conmueve, tiene compasión, porque la gente sigue a Jesús. Veían cómo curaba a los enfermos y cómo hacía milagros, signos de ese amor de Dios en medio de nosotros. Entonces,
al ver Jesús que esta gente tenía hambre, le pregunta a los discípulos, a ver, ¿ustedes qué tienen? Porque Dios, para hacer un milagro, necesita de la ayuda de nosotros. Trajeron unos panes, trajeron 2 pescados. Y Dios se vale de esos elementos materiales para hacer grandes signos y prodigios. Dios se vale de un pedacito de pan y de un poquito de vino para alimentarnos a todos. Ese Padre generoso que manda la lluvia sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos, hace que la tierra germine y produzca fruto. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Sin embargo, también invita a los discípulos, hagan que la gente se siente. Jesús nos acompaña, nos guía, pero necesita de nuestra ayuda y nuestra colaboración. Frente a la pandemia que sufrimos, uno ve que hay personas generosas que hacen que el pan se multiplique, empresas que son capaces de donar, personas que de pronto, incluso aún, como decimos nosotros, del visaje y de la propaganda, ofrecen algo. Hay banqueros que dan hasta algunas migajas de su opulencia. Se reciben, pero qué bonito que aprendiéramos a compartir más. Dios nos ha dado más de lo que necesitamos, pero no nos podemos olvidar de los pobres y de los necesitados. Mi hermano Luis Carlos, quien está en el África, me dice que la situación allá en Kenia cada día se va agravando. Hay gente que la está también pasando mal, y por allá ellos, con la ayuda de algunas amistades, comparten el pan material para estas personas en las comunidades más lejanas. En nuestras ciudades también hay gente que tiene gestos maravillosos. Gracias a todos los que colaboran para que el pan material no falte en la mesa de nuestras familias. Gracias a las personas generosas. Entonces es el pan material. Jesús sació, nos dice el Evangelio de San Juan, habían 5.000 hombres, pero no nos habla de las mujeres ni de los niños, porque en ese tiempo no eran importantes, no contaban, y Jesús alimenta a todos. Qué hermoso tener a un Dios hecho hombre, que murió y resucitó, que también se preocupa de nuestras necesidades. En las 7 peticiones del Padre Nuestro hay una muy importante: danos hoy nuestro pan de cada día. En otros lugares diríamos, danos hoy nuestra arepita de cada día, danos los frijoles, el ajiaco, danos lo necesario para vivir con dignidad. Sí, Señor, ayúdanos a trabajar. Y este tiempo de pandemia también ha hecho que la gente, aún en sus casas, estén valorando la labor que hacen los campesinos. Hay personas que están sembrando incluso en las terrazas de sus hogares. Y esta pandemia nos tiene que llevar a valorar el agua, a valorar el trabajo silencioso y generoso de los campesinos, los que cultivan la tierra, para que nosotros que estamos en las ciudades no muramos de hambre. Miren cómo ha cambiado la vida, ¿no? Esta pandemia hace como un cambio, como de pronto lo de el Magnificat derribó del trono a los poderosos, a los que tienen el dinero, a los industriales y a los que se creen poderosos. Los sacó de su comodidad. También les ha dado miedo y susto frente a la muerte. Y ahora, de pronto yo creo que los que están como más contentos y más felices son los campesinos. Y vienen a mi memoria ese canto tan hermoso de mi paisano de Yarumal, Epifanio Mejía, en su canto al antioqueño.
que lo convertimos en el himno antioqueño. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren tus hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, y amo el sol porque anda libre sobre la azulada esfera. Yo que nací altivo, sobre una sierra antioqueña. Y sigue el poeta alabando las bondades de la gente que puede respirar aire puro en el campo, que contempla el sol, que madruga a dar gracias y que están en este tiempo produciendo, cosechando las frutas para que lo que Dios nos ha dado en su infinito amor pueda llegar a todos nosotros. Como están las cosas, yo creo que los nuevos millonarios son los olvidados campesinos de esta sociedad. Durante mucho tiempo creímos que era mejor vivir en las ciudades, encerrados en los pequeños apartamenticos, en esas palomeras modernas. Hoy la gente del campo está trabajando, están libres, están disfrutando de la cosecha. Qué bueno que no los olvidemos. Gracias a ustedes, queridos campesinos, por colaborar también en esa obra creadora de Dios, de traer los alimentos, de ayudar para que nosotros en las ciudades no nos muramos de hambre. Jesús entonces multiplicó esos panes y esos 2 pescados para que tengamos vida. Jesús nos alimenta por medio de la Eucaristía, pero hay algo que no podemos olvidar. De lo que la gente comió, quedaron saciados, quedaron llenos. Entonces Jesús dice que nada se pierda. La recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Ese 12, número significativo, pero es una invitación para este mundo opulento que por favor miremos con más misericordia a los que no tienen que comer. Que nada se pierda. Preguntémonos, ¿cuántas veces botamos comida en nuestras casas? ¿Cuántas veces compramos frutas y se pudren sobre la mesa de nuestra casa? ¿Cuántas veces los niños lloran porque tienen comida en su casa? Cuando yo he visto niños en muchos lugares, especialmente allá en el semidesierto, que lloran porque tienen hambre. Entonces, seamos más agradecidos, aprendamos a compartir, aprendamos a ser solidarios, no derrochemos, no tenemos ningún derecho a botar tanta comida. Algunos dicen que con la comida que se bota en los restaurantes, por ejemplo en Nueva York, se podría alimentar el resto del mundo. Ojalá que esta pandemia, bendita pandemia, nos ayude a despertar, a alimentarnos del pan material, pero sobre todo de la luz de la palabra del Señor, que nos ayude a ser más generosos. Don Elder Cámara, el gran obispo de los pobres en Brasil, alguna vez decía que cuando daba comida a los pobres, le besaban la mano y decían que era un santo, pero que cuando preguntaba ¿por qué tienen hambre?, decían que era un comunista. Colombia, esta Colombia hermosa y diversa, lo tienes todo para alimentar a los ciudadanos de este país. Hay comida para el mundo, pero está mal distribuida. Y entonces es momento de reflexión. Esta pandemia no nos puede dejar indiferentes. No debemos seguir concentrados en nuestro orgullo, en nuestra comodidad y en nuestro derroche. Me alegra mucho, por ejemplo, que muchas personas dicen, bueno, yo en mi casa, hagamos ese ejercicio. ¿Cuántas camisas tiene usted? ¿Cuántos pantalones, camisetas, sacos, corbatas? ¿Cuántos?
En alguna oportunidad lo dije, que hay gente que cree que son un 100 pies, tienen 50, 100 pares de zapatos. ¿Para qué tanto? Haga entonces un ejercicio, hagamos un ejercicio de ir a revisar nuestros escaparates, nuestros closets. ¿Para qué tanta ropa? ¿Por qué no compartimos con los necesitados? Hay gente que dice que en esta pandemia, vean, se ponen 2 o 3 pantalonetas y unas chanclas y las mismas camisetas, y uno casi siempre se pone casi lo mismo, ¿o no? Hay gente que en este tiempo de pandemia se puso a limpiar y dijo, yo tenía ropa todavía empacada porque nunca me la he puesto, esperando una ocasión especial, y esa ocasión todavía no ha llegado. Entonces, que nada se pierda, que no se pierda la comida, que no se pierda la ropa que no utilizamos. Hagamos que nuestra comida, que nuestra ropa ayude, vista, alimente a los demás. Seamos solidarios, acordémonos de los necesitados. En esta pandemia, mucha gente fue a atesorar, a guardar rollos de papel higiénico. Oiga, no es un chiste de mal gusto. Yo he puesto ahí recientemente en YouTube un video, piedras donde no hay papel higiénico. Los pobres de la tierra en muchos lugares no viven igual que como nosotros vivimos. Muchas mujeres tienen que cargar el agua durante 2, 3, 5 o más kilómetros de acuerdo a la sequía. Y dicen, solamente los que cargan el agua saben el valor de cada gota que se desperdicia o se derrocha. Entonces, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Demos gracias por el alimento. Jesús da gracias y multiplica el pan para todos. He puesto también un video recientemente. La lluvia es una fiesta. Y la gente en el semidesierto, en muchos lugares del África y de nuestro hermoso país, valoran el agua, dan gracias por el agua, pero no contaminemos el agua. Es tiempo de que nuestros líderes, nuestros dirigentes, no le vendan nuestros recursos hídricos a las multinacionales que no tienen ni alma ni corazón, que creen que con el oro y los diamantes y los minerales nos van a alimentar. No. Es tiempo de que todos nos paremos en serio a defender la riqueza, la bendición que Dios nos ha dado. Necesitamos el agua, necesitamos la comida, necesitamos sobrevivir. Con razón lo decía el Papa tan bonito el domingo de resurrección. Que cese la construcción, la fabricación y el comercio de armas. Necesitamos más comida. Alguna vez lo dije, ¿qué es la guerra? El monumento a la estupidez humana. ¿Y quiénes son los actores armados del conflicto de Colombia y del mundo? Idiotas útiles del armamentismo internacional. Y entonces a mí me da mucha alegría cuando leo en estos días que los militares, que los de la Fuerza Aérea de Colombia están haciendo instrumentos para que la gente pueda salvarse de este COVID. Sí, señores, ustedes de Indumil, que fabrican balas y armas y de todo en esa empresa de la muerte, hagan algo por este país. Ustedes, señores políticos, que han creído que las armas los van a salvar, hagan algo por este país. Rebajemos el costo de la guerra y que todos tengamos salud, educación y bienestar social. Un llamado de la Iglesia, del Papa muchas veces, que desaparezca el armamentismo, que los líderes se den cuenta que no es con armas como van a triunfar. Mire Venezuela, lleno de armas, de tanques y la gente aguantando hambre. Entonces, Jesucristo nos invita a valorar el alimento, el pan material, pero que no seamos abusivos, egoístas, acumulando, botando comida, que nada se desperdicie. Jesús, el rostro de la misericordia de Dios, que también nos alimentó y sintió la necesidad que de pronto pueden estar sintiendo tantos hermanos nuestros en lugares de Colombia, en esa Colombia profunda y olvidada, también tenga misericordia de nosotros. Que la Eucaristía nos fortalezca y nos dé ánimo para seguir al Señor.
Oramos un momento en la presencia del Señor. Cada uno dígale al Señor lo que esté viviendo. Hay personas que la están pasando mal en esta pandemia. Hay gente que dice, yo prefiero morirme del COVID, pero no de hambre. No es justo que un país tan rico como Colombia, un país injusto e inequitativo, unos pocos tienen grandes extensiones de tierra, mientras millones de personas no tienen casi ni en dónde pasar esta pandemia con dignidad. Míranos con misericordia, Señor. Danos la gracia de valorar a los campesinos, de valorar a la gente sencilla y humilde que trabaja para que nosotros tengamos el pan material en nuestros hogares. Bendice a los sacerdotes, a los misioneros, a las religiosas, a los catequistas, a todos los laicos comprometidos, a los que van a las cárceles, a todos los que anuncian tu palabra. Necesitamos la luz de tu palabra en nuestros corazones. Dígale al Señor lo que quiera. Él no está lejos de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos.